Bueno, mi nombre es José Osvaldo Bárcenas González y voy a dar la introducción y objetivo de esta práctica. Bueno, ¿para qué son necesarios los retardos de tiempo en los MCUs? Los retardos de tiempo son necesarios en microcontroladores porque permiten sincronizar eventos, controlar la duración de señales y evitar que el CPU se sature ejecutando tareas innecesarias. Se usan para base de tiempo para eventos repetitivos, medir una temperatura, flujo o generar señales periódicas. Control de hardware, esperar a que un sensor se estabilice, dar tiempo a que un motor arranque o implementar secuencias de encendido apagado. Antirrebotes. Los contactos mecánicos de botones generan rebotes de milisegundos. El MCU es más rápido que los contactos y detectaría falsas pulsaciones y si no se usa un retardo o filtro RC. Generación de formas de onda. PWM. Relojes, protocolos de comunicación. La señal de reloj del MCU rige la tasa de conversión ABC diagonal DAC y la precisión de muestreo. No bloquear el CPU. Al usar timers en lugar de delay, permite que el MCU haga multitarea. Delay congela al Arduino durante la pausa. Con timers not blocking, puedes revisar botones, leer sensores y parpadear LEDs al mismo tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Diego Alberto Sierra Mendoza y me tocó platicarles sobre el marco teórico de esta práctica número 4 del Laboratorio de Sistemas Digitales. Bien, ¿qué son los microcontroladores? Son, ¿cómo le podemos decir? Son sistemas en conjunto que sincronizan sus procesos utilizando una señal de reloj. ¿Qué sucede? Que la señal del reloj, por cada hora que nosotros tenemos, va manteniendo un cambio constante, obviamente de tiempo. Entonces, esto sucede que por cada segundo existe un cambio. ¿Qué se utiliza? Se utilizan timers para medir más o menos el tiempo sin bloquear la CPU. Los retardos son esencialmente para la estabilidad del sistema y se implementan mediante bloqueo. Más que nada se utiliza con la finalidad de que por cada señal que nosotros le damos a nuestro sistema, los microcontroladores no tengan un problema de procesamiento a la CPU y puedan respondernos de la manera más eficiente. Yo sé que a veces puede suceder que los timers nos dediquen a veces 10 segundos, pero esos 10 segundos son fundamentales para poder procesar toda la información y que cada parte del microcontrolador pueda llevar la información y dar a entender a nuestro sistema todo lo que queremos hacer y que tengamos nuestro resultado. También se utilizan interrupciones por hardware, que principalmente es un poquito más preciso y no es tanta el desfase de tiempo que se obtiene cuando uno lo hace por bloqueo. Y principalmente son para filtrar ruido en los botones, que no exista un antirrebote, estabilizar sensores y coordinar protocolos de comunicación. Si nosotros queremos expandir la capacidad del MCU, se emplean registros de desplazamiento, permitiéndonos controlar múltiples entradas o salidas usando muy pocos pines. Buenas, mi nombre es Francisco Sebastián Hernández Terán y yo voy a explicar qué es un registro de desplazamiento, específicamente el 74HC595. Básicamente es un circuito integrado que nos permite expandir nuestras salidas digitales, que se utiliza en un registro de desplazamiento para controlar múltiples LEDs sin agotar todos los pines de nuestro microcontrolador. Y funciona recibiendo datos de forma serial, uno tras otro, a través de un solo cable, y mediante una señal de reloj que los va almacenando en su memoria interna para finalmente entregarlos todos al mismo tiempo de forma paralela hacia los LEDs. Además, también voy a explicar los tipos de registros de desplazamiento,
que existe el SIPO, que sería el Serial In Parallel Out, que la entrada en serie, que tiene la entrada en serie y la salida en paralelo. También el SISO, que sería Serial In, Serial Out, es decir, entrada y salida en serie. También existe el PISO, Parallel In y Serial Out, que es la entrada en paralelo y la salida en serie, que es útil para leer estados de muchos botones a la vez y mandarlos al microcontrolador por un solo cable. Y también el PIPO, Parallel In y Parallel Out, entrada y salida en paralelo, que se utiliza principalmente para almacenar temporalmente un bloque de datos. Además, como se puede ver en nuestra simulación de Proteus, voy a explicar cada componente. Los LEDs, que básicamente son los que indican la secuencia lógica que se programó en nuestro archivo hex. También están las resistencias, que nos permiten limitar el paso de la corriente, ya que sin esas resistencias los LEDs no podrían funcionar de una manera correcta. Además, explicaré otras dos piezas que no se distinguen aquí, que es el botón, que funciona para iniciar, pausar o cambiar la secuencia de estas luces, y el capacitor, que es un filtro antirrebote, ya que cuando presionamos el botón, las placas de metal tienden a rebotar microscópicamente durante unos milisegundos. Este capacitor nos ayuda a evitar que el botón se considere presionado. Este filtro antirrebote se utiliza básicamente para evitar que el botón se presione muchas veces cuando se presiona una vez. Esto es lo que se llama antirrebote. Lo que quiere decir es que evita el voltaje que actúa como ruido haciendo que falle el sistema. Esto se utiliza como un filtro para llevar una señal limpia de encendido o apagado. Bueno, mi nombre es Oscar Alexis Aldana Almanza y voy a explicar lo que es la parte del código de nuestra programación en microchip. Tenemos aquí primero las librerías y se pone la velocidad en constantes. Y bueno, aquí, como vimos, hay dos maneras de definir las funciones en el lenguaje C. Tenemos cuando se define antes de la función principal, se pone el tipo y ya se define, ¿no?, lo que va dentro de la función. Este va a ser el delay de un segundo y aquí lo tenemos, ¿no?, que es el delay de un segundo. Ahora aquí tenemos la siguiente manera de declarar la función, que es el otro delay, pero primero aquí se pone el prototipo y al final se declara, que viene siendo aproximadamente 0.0 segundos. Entonces ya estas funciones nos facilitan el armado del código, lo hace un poco más organizado para simplemente llamar estas funciones cuando queramos hacer los delays, ¿verdad? Tenemos que vamos a usar dos puertos, el puerto A y el puerto B, y vamos a primero encender el 4 y luego el delay, el 5 delay, 6 delay, 7 delay, y ya apagamos el puerto D para pasar ahora hacia el B, donde encendemos el 4, el delay, el 5 el delay, 6 delay, 7 delay, y ya se apaga el puerto B y se reinicia el ciclo, y vemos que está dentro del ciclo while, que pues se verá ilustrado en nuestra simulación en Proteus, pero pues básicamente lo que hace es encender los LEDs que estén ubicados en el D, en el 4, luego en el 5, luego en el 6, en el 7, y luego en el puerto B 4, 5, 6, 7, y así va a iterar, y pues tiene un delay cada encendido, cada foco, y pues ese sería básicamente nuestro código. Hola, mi nombre es Daniel González de matrícula 2095828. Y bueno, pues después de todo este video, pues ¿qué aprendimos? Bueno, pues en esta práctica pues pudimos comprobar que los retardos de tiempo en los microcontroladores son mucho más importantes de lo que parecen. No solo sirven para hacer pausas, sino para hacer que todo el sistema en sí pues jale de forma correcta, especialmente cuando trabajamos con componentes físicos como botones, luces LEDs o sensores. También vimos que el uso del registro de desplazamiento, como el del chip que usamos en la simulación, nos permite controlar varias LEDs usando pocos pines del microcontrolador, lo cual es muy útil para
pueden decirlo, pues para optimizar recursos en un circuito, vaya. Y en la parte del software de la programación nos dimos cuenta que organizar el código en cuanto a funciones, en vez de ponerlo todo en un main, en cuanto a funciones, pues nos facilita mucho más el poder entenderle, dividirlo y organizarlos mejor con el uso de timers, manejar el tiempo y en lugar de usar retardos bloqueantes que, bueno, pues detienen todo el programa. Y pues en general esta práctica nos ayudó a entender cómo se relaciona el hardware, el software en sí, para que estén en conjunto y así todo un sistema digital pueda trabajar de forma eficiente y sin errores.